Bueno, muy buenas noches. Estamos en el aire y hoy tenemos una celebración especial porque estamos en nuestro capítulo, episodio, programa número 50. Muy buenas noches, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel Pulice. ¿Qué tal? Y bueno, están aquí en la mesa nuestro querido amigo Luis Di Santo. Buenas noches, Luis. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bien, bien, Los muy veo bien. muy bien para ser cincuentenario, ¿eh? Sí, ¿se me notan? No parece, no parece. Bueno, y hoy nos acompaña un invitado muy especial. Estamos aquí con Luis Darío Salamone. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte hoy y con, bueno, los temas que vamos a abordar, porque hoy tenemos un programa Saladito. de psicoanálisis y rock and roll. Uh-huh. Hay otra parte en el título que se la dejamos al invitado. Pero Porque el invitado tiene algo que ver con eso, ¿no? sí, ahora después vamos a hacer la presentación formal. Pero bueno, vamos a tener hoy también la participación de Rubén Goldberg desde Córdoba. El Corcho Goldberg en el rincón del librero. Hoy va a ser el rincón del librero. Y vamos a contar también en nuestra agenda cultural con la agenda teatral de Clotilde Meroff. Bueno, si les parece bien, vamos a escuchar un tema musical ya para meternos en nuestra En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, ahora sí. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, te voy a presentar así en unas pinceladas curriculares. Luis Darío Salamone es miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Es codirector de TIA. ¿Qué es TIA, Gabriel? ¿Qué es TIA? Creo que es toxicomanías y adicciones. Alcoholismo. Toxicomanía y alcoholismo. Bien, autor de varios libros. Uno que está ahí con ganas de salir y que tiene que ver justamente con el tema que vamos a tratar hoy. Psicoanálisis, droga y rock and roll. Y qué lindo tema que eligió para empezar el programa. ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando un tema que compuso Kurt Cobain, luego que vio escrita en la pared de su dormitorio una frase que decía: huele a espíritu adolescente. Le encantó esa frase, compuso el tema, editaron el simple, que fue el éxito que lo llevó a Nirvana a la fama, y él no sabía que se trataba de una marca de desodorante que usaba la chica con la cual salía y que era una cargada que un amigo le hacía, denotando que había estado con esa chica y llevaba su perfume. Ya había conocido ese aroma. Claro. Pero ese aroma lo catapultó a la fama. Exactamente. Espíritu Adolescente es una marca de desodorante que hasta hace poco existía. Sí. Alguna vez viajamos con mi hija y se compró ese desodorante, recordando la... ¿Se lo venden a mayores de 18? Sí, sí. Bueno, y no es azarosa la elección de este tema de Kurt Cobain, ¿no? ¿En qué venís trabajando, Luis? Mirá, con la pandemia, temporada de encierro, una de las cuestiones que a mí me permitió estar bien guardado y saludable fue la música, que es algo, soy un melómano. Pero bueno, dejaron de haber recitales, que es una de las cuestiones que a mí más me gustaba concurrir, entre
con nuestro amigo en común, Oscar Lamorgia, hemos ido a varios. Sí, vamos a mandarle un saludo a Oscar Lamorgia. Un saludo a fuerte Oscar, que es el abrazo. responsable de que estemos acá, creo. Es el responsable, sí. Y bueno, entonces empecé a escuchar mucha música, particularmente en vinilo, y estaba hablando, me acuerdo, con Gustavo de Sal, un gran amigo, que le digo, me gustaría hacer algo con esto, y él me comentó que una vez Germán García le dijo que no hay temas psicoanalíticos, que existe una lectura psicoanalítica de los temas. Y entonces, con otro amigo, que tiene una institución que se llama Sintón, decidimos emprender, él me dio el ok para dar un seminario que se llamaba así, Psicoanálisis, Droga y Rock and Roll. Hicimos 3 temporadas de 3 clases cada una, y el libro que va a salir tiene que ver precisamente con esas clases. Con lo que se fue produciendo ahí. Exactamente. Sí, y bueno, bromeábamos un poco en la previa con el tema musical que siempre nos acompaña, que es Entre dos aguas, de Paco de Lucía, y el modo en que vos presentás ese trabajo, ¿no? A dos aguas. Contanos. Vos sabés que yo no conocía el tema de Paco de Lucía, la otra vez vos me lo mandaste, y sí, ya ahí lo conocía porque Martín, el que escribió el prólogo del libro, lo hizo mientras escuchaba ese tema de Paco de Lucía que él conocía. Bueno, yo siempre, si bien me gusta toda la música, escucho mucho rock, y Paco de Lucía no estaba entre las personas que había escuchado, lo conocía de nombre prácticamente. Pero, o sea que no le debo la idea a él, pero me pareció una idea que permitía navegar precisamente entre dos pasiones, el psicoanálisis y la historia del rock, digamos, ¿no? Y me parecía que era una forma de transmitir algo que no fuera cayendo en interpretacionismos, diagnósticos, ¿no? Que fuera respetuosa, de aplicar el psicoanálisis, pero no como a veces se ha hecho de una manera salvaje, ¿no? Por parte de algunos posfreudianos, y me pareció que era una buena idea, que la hacemos naturalmente, casi ligado a lo que sería un proceso de asociación libre, digamos, ¿no? De ir... Sí, digamos, cuando algo del material, ¿no? Lo amerita. Te lleva a la orilla del psicoanálisis y bueno, ¿no? Como ese movimiento de... pendular, sí, exactamente. Sí. Y Kurt Cobain. Y Kurt Cobain fue el primero de los artistas invitados, y hay varios aspectos que tocamos en 3 clases, digamos, que entre ellos, por ejemplo, él tenía una afición por el coleccionismo, ¿no? Que es un aspecto que a veces uno no conoce del artista. ¿Qué coleccionaba? De varias cosas, pero iba desde maniquíes a algo muy significativo para él, que eran cajas de bombones con forma de corazón. Así se llama uno de sus temas más conocidos. Sí. Él incluso se regalaba con Love, la que fue su esposa, cajas de bombones Courtney Love. Cajas de bombones con forma de corazón, en la cual guardaban cositas, y era parte de su colección. Y entonces, bueno, eso me lleva, por supuesto, a lo que es el coleccionismo, que Lacan trabaja en el seminario 7, ¿no? Para pensar, por ejemplo, Freud era un gran coleccionista porque le interesaba la cultura antigua, pero también hay coleccionistas que le interesan objetos que para otros pueden ser insignificantes, como cajas de fósforos. Lacan cita a Prévet. Y bueno, me parece que yo tengo la idea de que esa relación con el objeto a veces tiene un valor de inspiración, que es lo que se denota en muchos... no solamente en muchos músicos, sino también en muchos escritores. Porque él además los intervenía, ¿no? Exactamente. Esos objetos. Exactamente, sí. A veces con un toque siniestro, a veces porque eran maniquíes pintados, ¿no? Y se obsesionaba con algunos temas que él ponía a trabajar, ¿no? Por ejemplo. Y en algún momento le dio, cuando estaba embarazada su mujer, le dio por el cuerpo humano, tenía una obsesión con cuestiones ligadas al cuerpo humano, pero también los ovnis de repente, ¿no? Entonces empezaba a trabajar en esas cosas, a intervenir los objetos, que llevaba a que por ahí se mude porque iba juntando esas cosas y le quedaban chicos los departamentos en los cuales estaba, digamos, ¿no?
Sí, con el cuerpo humano y vos ahí escribías que hacía, bueno, monstruosidades, ¿no? Con el feto, había algo ahí que a la propia Courtney Love la horrorizó, ¿no? Que, Sí, le pidió que que dejara de hay hacer que esas horrorizar cosas. a Courtney Love, ¿no? Que fue una pareja que Sí. precisamente ellos mismos plantean que se unieron por las drogas. Brindaron con jarabe de codeína cuando se encontraron, digamos, ¿no? Sí, 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 pero también, porque ahí hay un punto que a mí me resultó muy, muy interesante también, que es el tema del Ritalin, ¿no? Sí, Eh, a él le diagnosticaron este síndrome hiperkinético y le recetaron Ritalin. Y es muy interesante porque él cifra, a Carney también le pasó lo mismo, y él cifra en esa relación muy temprana con una droga la idea de que para él las drogas podían ser una solución. Más allá que sea una excusa por su relación con la droga, él por lo menos realiza este comentario en uno de sus diarios que están publicados. O sea que ahí hay como un pasaje de una medicación a una automedicación, Exactamente. que es una clásica idea del lugar que tienen a veces las sustancias para los que las consumen, como automedicación. Sí. Incluso una de las de los temas más conocidos y representativos de Nirvana es Lithium, y es una medicación que también suele darse a maníacos depresivos, digamos, ¿no? Él permanentemente juega. La idea de que se llame psicoanálisis, drogas y rock and roll es porque las drogas en la historia del rock and roll tienen un protagonismo no pueden faltar. muy grande y están en muchísimas canciones que uno supone que son canciones de amor, pero en realidad son canciones dedicadas a la sustancia, digamos, ¿no? Sí, a distintas escenas que pueden ir desde el amor a lo más siniestro, ¿no? Ajá. Porque, sí. Y vos dijiste, bueno, esto lo ubicaste en un comentario, digamos, que él hizo, ¿no? ¿Con qué fuentes trabajas? Todo lo que esté en castellano, no trabajo lamentablemente con otros idiomas, y eso es una limitación para trabajar algunos autores que quiero tomar, pero todo lo que esté en castellano publicado, que hoy en día es accesible, digamos, por las redes, lo consigo. En la mayoría de los autores que he trabajado, por ejemplo en Kurt Cobain hay muy buenas biografías, pero hay también diarios de él, diarios, cartas, un montón de material, ¿no? Las biografías también las tomo en cuenta, pero me gusta, por ejemplo, este tipo de cuestiones están sacadas de los diarios personales, que Carney publicó luego de su muerte, y los vendió, no sé si a $6,000, y salieron publicados sus diarios personales, que reúne también algunos poemas y cosas inéditas, digamos. Claro, dibujos, ¿no? Dibujos, exactamente. Sí. En esto que decís de la traducción, ¿no? ¿Encontraste alguna dificultad? Porque viste que hay a veces un problema en la traducción de las letras, de las canciones, donde utilizan ciertas palabras que son muy difíciles traducirlas a nuestro idioma, porque están entre el glam, el lunfardo, Sí. una serie de cuestiones. ¿Encontraste alguna dificultad? Porque viste, alguna de esas palabras, según el sentido que se le dé, cambia un poco la cosa, ¿no? Sí, es verdad. Lo que pasa es que lo que hago es también a veces cotejar diferentes traducciones, y hay algunas que son realmente buenas, porque tienen notas a pie de página, tienen información que te permite captar un poco, digamos, a veces el material que se encuentra en internet es un poco flojo porque pasa esto que vos decís, no hay notas a pie de página, no hay... Flojo de papeles. Claro, digamos. pero en relación por lo menos a todos los autores que he trabajado, y están saliendo ahora mamotretos enormes con todas las letras y todas las canciones de cada una de las grandes bandas. Es increíble cuando uno se mete la cantidad de material que hay, digamos, ¿no? He llegado a tener 40 libros de un artista, bueno, con ¿Y eso. qué escribía, qué cantaba Kurt Cobain? Él no era muy amante de las letras, le costaba las letras, y había, hasta cuando sacaron el primer disco, cuando iban al estudio, iba realizando algunas composiciones. Él incluso no le interesaba, incluso en alguna de sus
sus canciones plantea eso, ¿no? Como la gente se enamora de letras que no entiende qué quiere decir en verdad, ¿no? Hay músicos que es impresionante la formación que tienen a nivel de lo que es lectura, sobre todo de poesía, ¿no? Pero no es el caso de Kurt Cobain. No, me reía porque a nosotros nos ha pasado durante mucho tiempo estar encantados con canciones en inglés que no tenemos la menor idea de lo que dicen, pero no llega estéticamente de alguna manera, ¿no? Sí, sí, imagínate, esto supongo que es en el mismo idioma de lo que se está hablando, pero cuando escuchas en otro idioma, sí, sí, sí. Bueno, pero suena lindo, pero muchas veces pero con los temas de Spinetta, ¿no? Por ejemplo, pronto se sentía absolutamente tocado por letras que no se sabe dónde resuenan, ¿no? Sí, y también está esta cuestión, supongo, de la dificultad de la traducción de la poesía, ¿no? O sea, digo, más allá de si es buena o mala la traducción, si es posible la traducción, digamos, o si ya o de qué se trata cuando se traduce una poesía, digamos, ¿no? Si no es una reescritura, ¿no? Hay un capítulo dedicado a Syd Barrett, el fundador y el que creó el término Pink Floyd, digamos, ¿no? La palabra, el que le dio título a la banda. Y bueno, los dos primeros discos, sobre todo el primero, eran todas composiciones de él. Y era un tipo, bueno, que después se alejó de la música porque se descompensó, digamos, pues, tomó LSD y no quedó bien parado. Y sus letras son completamente enigmáticas. Y en sus dos discos solistas, que los compuso absolutamente él, toma una sola obra que no es de él, la letra, y es de Joyce. Entonces es muy interesante. Otro autor fácil. Claro, ese capítulo se llama Syd Barrett, el enigma, precisamente, sí, sí. Porque creo que es lo que fue Joyce a la literatura, Syd Barrett lo fue a la música. Syd Barrett y el Sintón, se podría... Sí, pero no tuvo Sintón. No le funcionó el Sintón. No pudo armar un Sintón, todo lo contrario, es como que, como lo vemos en otros campos, en otros autores que no tienen su misma estructura, la fama le jugó en contra a él, digamos, ¿no? Sí, porque una de las cosas que vos ahí situás en relación, bueno, a los músicos, por ahí no a todos los que tomás, pero como una figura muy fuerte, que es la de las estrellas fugaces, ¿no? Digo, no todos porque Keith Richards no es una estrella fugaz, ¿no? Es una estrella que sigue brillando en el firmamento, pero en el caso de Kurt Cobain, bueno, yo te mencionaba este libro de Cadáveres Bien Parecidos, donde hay una larga lista de músicos del rock que el número es los 27 años, ¿no? Conocidos como el Club de los 27. El Club de los 27, sí. Y lo que les voy a proponer, si les parece, vamos a escuchar otro tema musical propuesto por Luis y a la vuelta vamos con las estrellas fugaces y qué se puede situar en relación a eso. Bueno, volvemos al programa y ¿qué escuchábamos, Luis? Simpatía por el demonio, es uno de los clásicos de los Rollins, que es muy interesante. Si bien yo trabajé a Keith Richards porque él publicó un libro que se llama Vida, que antes de que lo tradujera me lo recomendó Eric Loran. Dice, eso te va a interesar, y realmente cuando lo leí dije, bueno, vamos a hacer algo con esto. Bueno, es inevitable, o sea, hablar de Keith Richards implica hablar de los Rolling Stones, digamos, ¿no? Y cada uno merecería un capítulo aparte. Incluso cuando estábamos dando el seminario murió su baterista y le dedicamos también algunas líneas, digamos, ¿no? Sí, nosotros le hemos hecho un homenaje, ¿no? Musical, un homenaje musical, sí. Y este tema me parece que es muy interesante porque una de las cosas que es interesante de los Rolling es el uso que hacían del escándalo, digamos, ¿no? Y bueno, con este tema quedaron ya asignados en relación a un pacto con el diablo, pero había cosas mucho más provocadas que esta. Por ejemplo,
iban a un hotel y avisaban a qué hora lo iban a echar de ese hotel a la prensa para que fueran a hacerle una nota, hacían un escándalo, lo echaban y salían en la primera plana de los diarios. O, por ejemplo, cuando viajaron a Estados Unidos, le recomendaron fervientemente que no anduvieran por la ruta con drogas, llenaron un auto de drogas, lo paró la policía porque estaba en la mira. Cuando un policía se acercó, sacó su gorra, Keith Richards, con droga adentro, y lo saludó, presos, y bueno, de vuelta al escándalo, ¿no? O provocaban el escándalo o lo usaban como forma cuando veían que podían aprovechar. Por ejemplo, una vez se pararon a orinar en un garage y lo detuvieron por eso, y de eso armaron todo un circo, digamos, ¿no? Sí, entre la difusión, la promoción y la práctica deportiva, se podría decir, del escándalo, ¿no? Sí, bueno, la transgresión. No, digamos, ya te lo comenté, se me aparecía, digamos, las performances de Dalí en Estados Unidos, ¿no? Que también era un especialista en producir situaciones escandalosas, digamos, ¿no? Y en el caso de Cobain, ¿cómo era su yeite con la fama? Él se hacía, es muy interesante porque él, las influencias no son, incluso musicales, no son las que uno puede creer. Le gustaba mucho en su juventud Kiss, Electric Orchestra, Meat Loaf, pero cuando empezó a leer sobre punk se enamoró de la idea sin escuchar lo que era la música punk, porque no llegaban a su ciudad los discos, pero llegaba una revista que hablaba, y entonces imaginó lo que era el punk. Por eso tiene una raíz en el punk, pero es algo también a la vez diferente, ¿no? Y crearon ese movimiento tan particular, el Conqueror, que, bueno, expandieron. Pero es interesante porque él buscaba permanentemente la fama, contrariamente a lo que decía, digamos, ¿no? Incluso mandaba a las radios sus canciones, y si no le respondían le exigía una respuesta, le decía, por lo menos dígame que no, porque si no le voy a seguir mandando, ¿no? Y constantemente tenía una búsqueda que después, cuando, bueno, la fama los agarró con este tema que escuchamos al principio del programa, bueno, se le complicó la cosa, ¿no? Es algo que es reiterativo. Hay una cierta coincidencia con el momento también de la paternidad, o eso vino después, porque ahí también hace crisis, ¿no? Hay también una complicación con el tema de la paternidad, pero me parece que si leemos su diario, él por lo menos da cuenta de lo que era el problema del éxito, digamos, ¿no? Ajá. Lo que sitúa él, como algo... Pero de las biografías sí podemos ver que la paternidad, por supuesto, le resultó compleja, digamos. Me vuelve esto que hemos conversado y digamos, que es el tema de Spinetta, ¿no? Digamos, este tema, el estribillo dice: no estoy atado a ningún sueño ya, las habladurías del mundo no pueden alcanzarme, ¿no? Que es, bueno, de un tema de Artaud, es si no me acuerdo mal, es como una especie de bonus que tiene Artaud, donde él toca aparte con los músicos de Almendra, digamos, ¿no? Ese tema que es las habladurías del mundo. Y pensaba, ¿no? Este punto que vos ubicás, ¿no? Uno, digamos, un psicoanalista por ahí tendría efectivamente la paternidad, ¿no? Uno va directamente a esos lugares. Sin embargo, vos ubicás, por eso a mí me interesaba mucho las fuentes, ¿no? O sea, digamos, son las que vos te apoyabas para plantear unas cuestiones que en este caso es el propio testimonio de él. Y ahí aparece este tema del éxito, ¿no? O lo que antes se llamaba la fama, ¿no? De hecho hay una película, ¿no? La famosa, Fama, ¿no? Que había una serie. Claro, pero los que tenemos, la edad que tenemos, nos acordamos lo que fue esa película, ¿no? Que tenía justamente que ver con la búsqueda de la fama, ¿no? Y a mí me resuena mucho y con el genio que tiene Spinetta, ¿no? Porque efectivamente la fama, y yo te comentaba que me había tomado el trabajo de buscar la etimología, ¿no? Tiene que ver justamente con las habladurías. O sea, no es que la habladuría es algo que se suma a la fama, como una especie de deriva
digamos, secundaria de la fama digamos, o daño colateral de la fama, sino que la habladuría es inherente a la fama misma, digamos, ¿no? Y bueno, y pensaba esto de que esto muy bien lo sabían los Rolling, parece. Así es, sí, ¿no? sí, me encantó esa búsqueda que hiciste etimológica, porque es muy interesante. Bueno, ahí coincide también, me parece, la cuestión con los planteos freudianos, ¿no? De cómo frente a la cuestión del éxito aparece los embates del super yo, que podemos ligar también al fenómeno de la voz, digamos, como vos bien planteaste en la previa, digamos, ¿no? Me parece que es muy interesante y es casi una constante. Son, como decía Gabriel, excepciones lo que no fracasaron al triunfar en algún punto, ¿no? Que no llegan a sostenerse en el firmamento. Sí, Luis, querías... No, que estaba, mientras escuchaba, y como ustedes tienen la ventaja de una previa, ¿no? De haber conversado Eso antes. le pasa por llegar tarde. Yo llegué a mi hora. Ah, bueno. Yo llegué a mi hora. Está bien. Una pregunta para Luis, porque realmente este es un trabajo que tiene una peculiaridad, una singularidad. ¿Por qué? Porque Luis dice, no vamos a hacer la de los psicoanalistas o freudianos, de aplicar el psicoanálisis, explicar esto, aquello y lo otro, pero por otro lado es un tema del cual es fan y que le interesa y que estéticamente lo atrapa. O sea, ¿cómo navegar entre esa abstinencia de no hacer ciertas cosas que han hecho otros psicoanalistas u otro estilo y esta cuestión de lo que fascina, de lo que gusta, de lo que atrapa para esta investigación y para decir lo que estás diciendo? No, me parece que el deseo que uno tiene tanto en relación al psicoanálisis como en relación a la música, pero también estamos atravesados por la enseñanza de Jacques Lacan, ¿no? Y hay algo que él plantea en su homenaje a Marguerite Duras, cuando dice que los artistas nos llevan la delantera y que nos enseñan, y que no se trata de aplicar el psicoanálisis al artista, sino de aplicar el arte al psicoanálisis y ver qué podemos aprender, ¿no? Me parece que esta idea es la que intenté llevar, sin dejar de lado aspectos biográficos que pueden resultar notas de color, y mi idea es que precisamente no solamente a partir del deseo, sino a partir del amor que uno siente por estas cosas, podamos conocer mejor al artista, a su obra y disfrutarlo, ¿no? Porque por lo menos seguramente a ustedes también le pasa que cuando uno conoce más del asunto empieza a poder captar sutilezas, detalles que se hacen más enriquecedores. Sí, y establecer ciertas conexiones, ¿no? Que a veces la misma puesta en conexión pasa a tener el valor de hipótesis, sin que uno se lo proponga, ¿no? Pero, en fin, tampoco es algo que se pueda... Pero hay que decir que es verdad lo que me dice Luis, que de alguna manera hay una aplicación. Intenta hacer una aplicación respetuosa, pero hay cosas que uno puede aprender y que son también hipótesis que nos permitirían pensar algunas cuestiones. Que podemos, por ejemplo, Kurt Cobain, con el éxito, le trajo aparejado un terrible dolor de estómago, permanentemente. Cada gira, cada lugar que iba, visitaba médicos que no le daban en el clavo, y en un momento él escribe en su diario: lo que yo quisiera, lo dice así, es que me dejen ponerle un nombre a mi puta enfermedad. Quisiera que poder llamarla la enfermedad de Cobain y editar un disco doble de Nirvana, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo pensaba, ¿qué está pidiendo ahí? ¿Qué reclama? No algo que le venga del saber médico, está buscando un nombre para su síntoma. Que es lo que uno hace en el proceso analítico al comienzo, formalizar un síntoma. Pero además está ubicando eso que a él le pasa en clave de singularidad. Exactamente. ¿No? Porque es ponerle un nombre a lo que me pasa, pero no un nombre general, digo, es lo que le pasa, ¿no? ¿Cómo es que lo nombra? La enfermedad de Cobain, ¿no? ¿Qué le faltó a eso para que no sea eso? No, me parece que faltó poder formalizar ese síntoma precisamente. Entonces, bueno, acá estamos... no se analizó.
Claro, acá ¿no? estamos arriesgando una hipótesis un poco estúpida, porque no es que no podría haber dicho si Claro. hubiera ido a otro lado, pero que no deja de enseñarnos algo, me parece, ¿no? Que a veces uno puede... Que los músicos que no se analizan terminan mal. Eso, Y tomando por otro sesgo... No necesariamente. Ajá. No, no. Y tomando por otro sesgo la pregunta que te decía Luis, ¿no? ¿Qué de lo biográfico tuyo hay en esto? Bueno, mira, mi relación con la música tiene mucho que ver con mi hermano, que en el colegio secundario tenía un amigo que tocaba las canciones en la misa, en el colegio San Roque, y que se llamaba Gustavo Cerati. Y Gustavo venía a mi casa, nosotros teníamos un combinado, ¿se acuerdan lo que era el combinado? Que tenía Sí, una Rancer, entrada sí. de... Y ahí enchufaban la guitarra eléctrica y tocaban la guitarra. Charlie dice en una canción, ¿te acordás cuando nadie tenía un miserable amplificador? Bueno, tenían guitarra eléctrica y no tenían un miserable amplificador. Y entonces se enchufaban ahí y cantaban, y Gustavo traía discos. Recuerdo, por ejemplo, El lado oscuro de la luna de Pink Floyd, Vendiendo Inglaterra por una libra de Génesis, Led Zeppelin 2. Y ahí empecé una relación con la música. Él tenía un amor tremendo por la música. Estuvimos juntos, por ejemplo, cuando inauguraron un boliche que se llamaba New York City, en la calle, que todavía está, Álvarez Thomas y Heredia, y la banda que tocaba, que Gustavo dice, esta banda es buenísima, vamos a ver las obras, y nadie le dio bola, ni escuchamos qué es lo que tocaban, porque habían sacado un solo simple, no eran conocidos, era The Police. Y eso influyó mucho en Soda Stereo, digamos, ¿no? yo estuve ahí Mira, estuvimos juntos. viendo a The Police. ¿Pero vos sabías que era The en New York. Police? ¿Le diste bola? Sí, yo sabía. No, yo no. Rosana había editado un solo simple. en Pero ese momento. sabía que era de Police, pero yo venía del rock sinfónico de los 70 y todavía no, ahí fue otra cosa, pero sí. Y después los recitales, ¿no? Los recitales han sido una constante en mi vida que, bueno, yo diría que soy melómano y que podría haber sido músico si no hubiera sido psicoanalista, pero le dediqué todo mi tiempo al psicoanálisis. Cuando quise hacerlo ya era un poco tarde y no tenía tiempo para eso. Sí. Y bueno, le podemos mandar un saludo. La hermana de Laura Cerati, la hermana de Gustavo, es colega. Laura Sí, fue a compañera mía de facultad. Bueno, a la primaria fuimos un año juntos, Sí. en el colegio Mariano Bacha. Sí. O sea, sí. yo vivía en el barrio que vivían ellos, digamos, y compartíamos. Sí, pero ahí, y, bueno, hay un apasionamiento por la música que viene de muy temprano. Sí, de muy temprano. Sí. Y actualmente, digamos, detrás de la trayectoria de quién estás, ¿no? Hablaste de Cobain, de Keith Richards, ¿de quién más? Y hay en el horizonte ya como 20 músicos, pero el que estoy leyendo para el próximo ciclo es Jim Morrison. Y también he incursionado en algunos de los libros que tengo sobre Zeppelin. Que tenemos ahí otros de los. Supongo los que has del club. visitado la tumba de él más de una vez. Una vez he ido. En el Père Lachaise, me Sí, parece que está. una vez he ido. ¿Nos querés contar algún adelanto para interesar al público en el próximo ciclo sobre Jim Morrison? Jim Morrison, voy a ser sincero, a mí no me gustaba The Doors, no era una banda que había escuchado mucho. Lo que pasa es que cada vez que me meto con un músico, aparte de buscar toda su obra y biografías, escucho todos sus discos y entonces empiezas a conocerlo y te empieza a gustar realmente, ¿no? Sí. Y lo empezás a valorar de otra manera. Y el aspecto más destacado que me parece que tiene Morrison es su poesía. No solamente su poesía, que era un lector ávido él no se compraba ropa porque quería comprarse libros, digamos, ¿no? Que son cosas que no se saben, ¿no? Claro, de los que no se músicos, saben. sí. Y entre las múltiples lecturas que tenía estaba la de Freud. Había leído a Freud y en un recital entonces él hacía como una escenificación porque también había estudiado cine y después pasó al campo de la poesía y después se encontró con la música y entonces en un recital dijo: hermana, correte, voy a matar a mi padre,
vengo a coger a mi madre, y empezó a hacer un recitado del Edipo, digamos. La policía vino y se lo llevó del escenario. Fue el primer músico de rock que quedó preso en el escenario, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y constantemente hacía escándalos por el estilo también, que lo llevaron a tener que irse a París y con la intención de dedicarse a la poesía, porque tenía varias causas y ya se le complicaba el panorama judicial. Y allá, murió, fue parte del club de los 27, digamos, ¿no? Murió a los 27. Luis, ahora que nombraste a Morrison como dentro del proyecto próximo, ¿cómo juega en esta investigación, en este estudio que vos haces, el tema de las épocas, ¿no? Porque la época de Morrison, la época de Cobain, son épocas diferentes, quiero decir, históricamente, políticamente, culturalmente. ¿Cómo juega en esto que vos te encontrás, ¿no? Y hay algo, me parece, del rockero que es un poco ir contra los amos de la época, ¿no? Por eso está esta fama de rebeldes, de alguna manera, ¿no? Los amos van cambiando sus vestiduras, sus ropajes, y del otro lado algo se juega también en relación a eso. Sí, y son intérpretes de la época y se adelantan incluso a la época un poco, es lo que tiene el creador, lo que tiene también... Pero también esa oposición, no adelanta la época en el sentido de que no en forma negativa, sino que justamente pone en escena algo de lo que va a ser la época. Por ejemplo, vos hablabas de los escándalos de los Rolling Stones, ¿no? Pero justamente ese modus operandi es el mismo modus operandi que hoy tiene, por ejemplo, la prensa, digamos, incluso, digamos, tiene la estructura de la fake news. Digamos, uno puede decir, bueno, hoy hay una manera de hacer política también que es convertirse en estrella de rock. Exactamente. ¿No? Sí. Con lo cual uno podría decir, en realidad también, por un lado, se oponen a los amos de la época, pero también anticipan a los nuevos amos, ¿no? Exactamente, sí. Y temáticas, están siempre un poco, una vez que están adelantados en relación a temáticas que después comienzan a circular. Yo la primera manifestación antimachista que vi fue quizás la de Kurt Cobain cuando vino a Argentina. Ajá. Porque habían traído una banda de soporte, creo que se llamaba Calamity Janes, que eran mujeres. Y acá, por ansiedad, por esperar a Nirvana, le empezaron a tirar de todo, la escupían a las chicas, le mostraban los genitales, y entonces Kurt Cobain se enojó mucho, estuvo a punto de no salir, después uno se enteró de esto, salió y tocó a Dejano, y esta canción que escuchamos al principio, que fue el éxito en ese momento, el espíritu adolescente, la empezó a tocar varias veces y la cortaba, y pasaba a otro tema, a otra canción menos conocida. Y fue como un castigo, él lo planteó después, al machismo argentino, que nunca había visto algo así. Y él era una persona que defendía el feminismo, defendía a las mujeres, ¿no? Y fue en acto podías ver cómo el tipo arremetió contra eso que él consideró una práctica machista, y que quizás, debo decir, que lo era porque se trataba de mujeres. También he ido a otros recitales donde fui al de Queen con Freddie Mercury, y ahí estaba Miguel Mateo y Sass, y le tiraron de todo. Era como que la gente no estaba acostumbrada a ver la previa de alguna manera. A los Virus en Prima Rock, ¿no? Por ejemplo, le tiraban naranjas. A Spinetta, yo vi en la 9 de julio como a Spinetta, antes de que tocara Charlie, la gente de Charlie le tiraba y decía, el teacher no, decía. Ahora, una pregunta, porque volviendo a la temática de las estrellas fugaces, ¿no? ¿Encontraste algún denominador común que se pueda situar en relación a ese empuje a la muerte temprana, ¿no? Me parece que hay... digo a nivel de las historias, de la historia personal, de la historia familiar, ¿no? Creo que ahí está el viejo factor freudiano, como decíamos, de lo que fracasan al triunfar, pero también está la incidencia de las drogas o del super yo, como
decíamos antes, porque me parece que cuando se entra en ese bucle, se empieza con lo que nosotros denominamos del campo de la perversión, pero que también podemos leer una clave de esta época, en lo que es un empuje al goce, que muchas veces, Sí, comandado por la pulsión de muerte. Freud define el superyo como el cultivo puro de la pulsión de muerte, digamos. Ahora, me sumo un poco a lo que te estaba preguntando Gabriel, porque esto que vos decís de las drogas es absolutamente cierto, pero en el mundo del rock, los músicos de rock, vamos a decir, la gran mayoría consume drogas. Sin embargo, son un grupo muy pequeño, por lo menos lo que se conoce, que tiene esa incidencia mortífera en determinado momento, ¿no? Y ahí me sumo un poco a la pregunta de él para darle otra vuelta de tuerca. ¿Encontraste alguna cuestión ahí, más allá de esto que acabas de decir, en esos casos, esas estrellas fugaces que, digamos, todos consumen droga? Es más, con los Rolling uno dice, che, con todo lo que consumieron, mirá cómo están estos tipos, ¿no? ¿Encontraste alguna especificidad? Porque el consumo es extendido y a lo largo del tiempo. ¿Por qué esas personas? Me parece, hay algo que dice que Richard, hay varias cosas que nos da clave de por qué él no terminó mal, por lo menos en su biografía. Primero dice que consumía de la mejor, porque incluso el gobierno de Estados Unidos, para paliar el uso de heroína, repartía cocaína que era vendida por quienes consumían heroína y no la tomaban y la vendían, y entonces venía unos frasquitos que decía cristales, puros cristales esponjosos, con una calaverita que decía eso te incitaba más todavía, y era después un momento donde él para, por más que dice que sigue, o sea, cuando escribe la biografía hacía 30 años que no consumía, y he encontrado bastante también notas de color en relación al tema. Por ejemplo, Adrián D'Angelo de Babasónicos cuenta que Bono le comentó que cuando Richard sube al escenario con una botella de vodka, en verdad lleva agua. Lleva agua. Y Pergolini, en una nota que le hizo en una oportunidad a Keith Richard, cuando Keith Richard va al baño, decide probar del famoso vodka con naranja de Keith Richard y dice, era solo naranja. Entonces hay una cuestión ahí de imagen también, ¿no? Incluso llega a una conclusión que me parece interesante. Esa imagen de reventados que da es la que nosotros quisiéramos tener y no podemos, entonces nos facilita un punto en el cual nos podemos encontrar con ellos, pero ellos tampoco a veces tienen una relación tan mortífera como la tienen otros que no pueden parar, digamos, ¿no? Sí, o por lo menos en algún momento pudieron hacer un cambio de vía, ¿no? En cambio, los del Club del 27... No, Jimi Hendrix también. Jimi Hendrix. Es del mismo club, Janis Joplin. Exactamente. Sí, es una larguísima lista. Sí. Sí, y ¿qué más te encontraste en esa inesperadamente en esa exploración, Luis? A mí me gustó tomar artista por artista porque cada uno te ofrece cosas que son singulares. Hablábamos antes que a vos quizás no te gusta tanto Phil Collins, pero aparte de la música que a veces es muy interesante, a mí sí me gusta, la biografía de él es muy, muy interesante, digamos, ¿no? No solamente marca lo que fue todo su éxito y cómo a los 55 años se volvió alcohólico y a partir de eso su vida fue un desastre, sino que también marca determinadas, yo diría hasta significantes, que nos regala de lo que es su trayectoria y que denotan su relación con el otro y con el goce, ¿no? ¿Querés contarnos por ejemplo, una pincelada? Claro, algunos detalles que él cuenta. Él al principio era también actor y grabó, quedó muy contento cuando lo llamaron a grabar una película de los Beatles, Anochecer de un día agitado. Quedó devastado cuando después en el corte final no aparecía. Cuando ya era baterista lo llama George Harrison para grabar su primer disco y nuevamente cuando fue a comprar el disco se encontró con que no estaba, digamos. Entonces él marca siempre un quedarse afuera, ¿no? Como que su vida estuvo muy tempranamente asignada por el quedarse afuera y entonces emprende una batalla contra eso.
Pero es interesante porque, por ejemplo, marca determinados significantes que hacen a su relación con el padre, y lo marca también, lo pone en relación a su matrimonio, la decepción, ¿no? Y él se encuentra, o sea, ya tenemos ahí una lectura un poco más testimonial. Llegamos a la orilla del psicoanálisis por ahí. Y hay algo donde denota una relación, digámoslo así, con el inconsciente, ¿no? Con la estructura significante del inconsciente, y cómo eso marca cierto derrotero y cierto, lo que ha sido llamado por Miller programa de goce, digamos, ¿no? Sí. Él escribe sobre ese programa de goce de alguna manera. Cierto derrotero de derrota, ¿no? Sí, de derrotas y de victorias y de las consecuencias catastróficas que esas tienen en su subjetividad también, ¿no? Pero hay muchas perlas, cada autor, igual que uno empieza a conocer canciones y los significados y cómo se juegan ahí el tema del consumo, ¿no? Y el último que tomé fue Michael Jackson, que eso ya es una historia muy larga, muy compleja. Es para una enciclopedia, sí, pero... Y del que más se ha escrito, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué te interesaste? Hay varias cuestiones que pude en este ir y venir a dos aguas, digamos. Por un lado, una que queda clara, que es lo que Lacan llamó la teoría del niño generalizado, ¿no? Pero también es muy interesante todo lo que él testimonia de la relación con el padre. Y ahí uno puede trabajar lo que es el padre trauma, de repente, ¿no? Bueno, pero hay varios aspectos. Fue uno de los que más trabajo llevó, porque hay mucha bibliografía también sobre él. Sí, además fue y es una un caso muy resonante, su muerte fue muy estruendosa. Y también hay muchos aspectos, ¿no? La transformación de la imagen. Hay una última pregunta, ¿no? Digo, si puedo decir algo, si no, la próxima vez que te invitemos lo hablaremos. ¿El rock tiene una particularidad respecto al tema de la puesta en escena? Digo, hoy, respecto a otros estilos musicales, digamos. Hoy hablamos de la fama, el escándalo, las performances, estos músicos que, aparte de hacer música, tenían como un costado artístico, unos actores, otros artistas plásticos. Hoy, cuando hablabas de Kurt Cobain, yo pensaba en David Lynch. Cuando pensaba estas intervenciones sobre los maniquíes, estos cuerpos, ¿no? Y todo el tiempo me aparecía el cine de David Lynch, que por otra parte también es músico, ¿no? Entonces digo, ¿el rock tiene una particularidad respecto a cierto miramiento por la figurabilidad? Hay, por un lado, hay una cuestión estética, pero también es tan variable. Uno de los que tengo en carpeta es David Bowie, digamos, ¿no? O Freddie Mercury, o etcétera, etcétera. Es tan variable que también hay movimientos que van en contra, por ejemplo, del glam, ¿no? Como los punk, que precisamente vienen a poner en una cuestión crítica en relación a esa estética. Y hay diferentes estéticas, ¿no? Como Luis, una pregunta, pero como melómano, te hago. ¿Qué pensás de esa frase de Charlie que dice: escucho un tango y un rock y presiento que soy yo? Yo creo que hay una deuda muy grande también de Spinetta. Spinetta también reconoce su deuda con el tango. Sin embargo, en nuestra época, mi padre tanguero nos rechazaba. Uno de los chistes que siempre le hacíamos, que cuando estaba Gustavo y Daniel tocando la guitarra en casa y cantando, venía y decían: no van a llegar a ningún lado, digamos, ¿no? Porque, bueno, había un rechazo del tanguero clásico, ¿no? Y creo que nuestros rockeros sí amaban a Piazzolla, que era un revolucionario precisamente, ¿no? Que también era rechazado por los tangueros clásicos, pero creo que el rock nacional le debe mucho al tango. Bueno, Mederos fue quizás el primer tanguero que se asoció con los rockeros, ¿no? Y así es, sí. Rodolfo Mederos. Bueno, ¿saben una cosa? La hora de entrevista se nos acaba de convertir en zapallo. Se acabó el concierto. Se acabó el concierto. Luis, y unas últimas palabras. No, solamente agradecerles por esta invitación. Yo no soy un animal de radio como ustedes y la pasé muy bien. Estaba un poco nervioso porque no tengo la cancha que tienen ustedes, pero
fueron muy amables. Bueno, te agradecemos mucho y esperemos sea la primera de otras visitas próximas para ir siguiendo la producción. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y a la vuelta estamos en el Rincón del Librero con Rubén Corcho Goldberg. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Buenas noches. Corcho, ¿estás ahí en Córdoba? Sigo en Córdoba. Acá estamos. Buenas noches por ahí. ¿Cómo estamos? Bien, acá estoy con Gabriel Pulice, con Luis Di Santo y Gracias. bueno, Diego Yaichel que te habla. ¿Cómo estás, Muy Corcho? bien, Tanto señor. tiempo que no hablamos. Y hace un tiempo largo que no hablamos, sí, efectivamente. Bien, vamos. ¿Qué? A ver, no te interrumpo, sí, termina tu frase. No, Perdóname. eso, justamente. ¿Con qué novedades andás ahí desde Córdoba? No, ¿verdad? A ver. Y es un libro que a mí me ha sorprendido porque lo pusimos en nuestra página y hubo una búsqueda del libro que, te digo, fue una sorpresa muy agradable. Y estoy hablando del libro Escribir de Magali Duras. Ajá. Si no me Sí. equivoco, fue el último libro publicado de ella, ¿no? Claro, porque ese libro hacía mucho tiempo que no había. Y bueno, y ahora tú busqué lo... ¿Y por qué te sorprende? Pero, ¿por qué te sorprende tanto, Corcho? Me sorprendió porque ¿no? El libro no lo teníamos todavía. Y la gente se anotó para que se lo reserváramos. Ujú, ujú. O sea, que había ya una necesidad. No me pregunto. El libro, te diría que va a ser el libro de casi más venta este mes, posiblemente, ¿no? Ajá. Sí, Sorprendente, te digo sorprendente, es sorprendente, ¿no? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rubén, Hola, buenas noches. Gabriel Pulice te habla. Hola, sí. Bueno, y Rubén, ¿y qué nos puedes contar del libro? No, el libro, sí, recomiendo que lo lean, y todo aquel que tiene algo que escritura, que intenta escribir o que intenta decir cosas, que lea este libro, ¿no? Porque va a ser de una ayuda, que te diría la palabra, no sé la adecuada, ¿no? Pero es un libro imprescindible para leerlo, te diría, a la gente que está en el tema de la escritura, ¿no? Y no solamente, Es un desafío, porque ella hace que... Sos un buen Sí. vendedor, Rubén, ¿eh? No, Libro en un lugar privilegiado de mi biblioteca. viste, ¿no? Y debe tener... Muy largo, Sí. muy largo. Bueno, porque de alguna manera... Del Olver. No, este libro evidentemente sí, es un libro de psicoanalista, ¿no? Es un libro para psicoanalistas, ¿no? Digamos, y más allá, digamos, de la aparición o la reaparición en realidad, ¿no? De escribir, Sí, ¿no? de escribir. Que si yo mal no me acuerdo, cuando
en su momento cuando apareció por primera vez en castellano, también fue una sensación porque fue de lo último que publicó Marguerite Duras. Pero habitualmente no salen, otros libros de Marguerite Duras. O sea, la gente ha dejado de leer a Marguerite Duras. No, El amante, te digo, es un libro que se sigue vendiendo y mucho. Y otro libro que también se vende es El dolor o La lluvia de verano, ¿no? Pero eso me parece que va... ¿Sabés, Corcho, que vos mencionás ahora el libro El dolor de Marguerite Duras? Libro que recomiendo calurosamente, ¿no? Para mí es una de las cosas más impresionantes que se han escrito, pero que también, yo no sé si alguna vez, llegó ahí a Rubén Libros, que se publicaron los cuadernos después. O sea... No, está El dolor... se publicaron los cuadernos originales sobre los que se basa El dolor. O sea, lo que serían los borradores, que parte pasó al texto del dolor, pero parte quedó en estos cuadernos que llenaba Marguerite Duras. Y que también es una edición exquisita la de los cuadernos, ¿no? O sea, poder leer El dolor, a la par de tener este material de los cuadernos, es una de las cosas, para mi entender, maravillosas, de Marguerite Duras, ¿no? Sí. Bueno, El amante tiene otro público por ahí, ¿no? Tiene otro público más ligado a la película, a todo eso. Un público tema, más, ¿no? Amplio, sí. Exactamente. Esto, te diría, también te podría hacer una lectura, gente joven comprando este libro, ¿eh? Gente joven. A mí me parece que está ligado a que hay mucha gente que está escribiendo y que no lo publica todo, porque también todo que se publica, ¿no? Pero hay mucha gente que está escribiendo y me parece que este es un libro que lo ayuda, porque es un libro muy, no quiero con la palabra, no sé si la palabra es como si fuera una especie de manual de la impresión, porque ahí dice todo lo que hay que decir a partir de la palabra escrita, ¿no? Bien. ¿Y ha habido, algún evento en Córdoba en este último tiempo vinculado al libro, digamos? No, para nada, para nada. De boca en boca, se ha ido desparramando la presencia del libro, ¿no? Sí. A mí me sorprendió, te digo, es una de las cosas que me ha sorprendido de lo que va de este mes, ¿no? de los libros que han llegado, ¿no? Y aparte lo invito a la gente que lo lea, ¿no? Que lo lea el libro, ¿no? Porque va a encontrar a un personaje, a la Marguerite Duras en todo su esplendor, ¿no? No se calla nada lo que dice ahí, y todo lo que dice lo dice con una fuerza y con una entereza mayúscula, ¿no? Como dice ella, todo está en mis libros, sí, pero en este libro hay mucho de ella, ¿no? Claro, pero también tiene la particularidad Marguerite Duras, que es el terror de los biógrafos. Porque... A ver, discúlpame, ¿sabes que se escucha con mucho ruido, Rubén? No sé, estoy en un lugar silencioso, no hay nada, no hay bueno. Puede ser el teléfono por ahí, está bien. Se mueve. Ahí va. Bueno, te decía, Rubén, que esto que decías, bueno, hay mucho de ella, ¿no? Pero justamente Marguerite Duras ha sido el terror de los biógrafos. Hay muy buenas biografías de Marguerite Duras, pero que esa siempre, de alguna manera, su vida fue una escritura de su biografía, ¿no? Con lo cual nunca se termina de saber, ¿no? Si algunos de los hechos que están tomados como moneda constante y sonante de hechos biográficos, en realidad también no son escritura de Marguerite Duras, ¿no? O sea, si la propia biografía de Marguerite Duras no es otra novela de Marguerite Duras, digamos, ¿no? Está muy bien, está bien. Sí, está bien. Sí.
Está buena la explicación para... Bueno, sería una manera también de entenderla a ella, ¿no? Claro. Sería que es una escritura, te digo, lo que ella hace, que es como... no sé, ya sería otra lectura, ¿no? Es como una lectura interior, todo lo que ella habla es de su vida, ¿no? En el fondo es todo lo que ha pasado, vivido y sufrido también, ¿no? Porque ha sido una mujer desde su niñez, cuando fue vendida por su madre a un hombre rico, como una esclava sexual, ¿viste? A todo lo que le pasó después, ¿no? Durante la guerra, ¿no? Y su momento en Francia, ¿no? Te habla Luis Di Santo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches, ¿qué tal Luis? Te hago una pregunta, vos hiciste un comentario sobre el público que compra ahora esta nueva edición o esta nueva salida del libro. Escribir. Claro, público joven y que vos suponés que gente que escribe, más allá de que publique. ¿Esa es tu percepción, que hay una cantidad de escritores jóvenes allí en Córdoba, en ciernes, o que ya están publicando? ¿Es lo que vos de alguna manera también estás diciendo? Sí, estoy seguro de eso. Hay una gran cantidad de jóvenes. Creo que hay dos escenarios. Uno de no todo el mundo lo conoce lo que escribe, y paralelamente hay muchos clubes de lectura, te diría. Hay muchos grupos de lectura. Que yo por lo que veo del intercambio de libros que hay en esos grupos, y porque aparecen con una lista de 10 títulos, por ejemplo, que es lo que van a leer durante todo el año. Es como un escenario nuevo, te diría, también, en lo que hace a la lectura del libro, ¿no? Y esos títulos, por ejemplo, esos 10 títulos que se leen durante un año, ¿son escritos por integrantes de esos grupos de lectura? No, son autores ya reconocidos, ¿viste? Hay algunos que podríamos denominar clásicos y algunos más nuevos, ¿no? Pero hay una selección, o sea que los que están a cargo de esos talleres tienen en claro de qué van a hablar y por qué van a hablar de esos libros. O sea, me parece que están buscando algún texto que marque, que signifique y que dé una idea de lo que nos pasa, ¿no? Me parece que va por ahí, ¿no? Se sorprende que todavía la gente siga leyendo Salinger, ¿no? El guardián del centeno o el cazador oculto, el título que quieran. Ajá. Y esta especie de boom, ¿no? que vos empezás a percibir, digamos, ¿cómo lo entendés? O sea, ¿tenés alguna hipótesis? No, la verdad que no, porque no responde. Que probablemente hay colonias psicoanalistas que por ahí no, esto me parece que son de varios campos, ¿no? De varios campos, desde literatura, hay gente que hace antropología, por ejemplo, una persona que lo compró y le digo, ¿qué estás trabajando? ¿Qué estudias? Estudio antropología. Y de ahí pidió escribir. No sé tampoco, porque no he visto yo que haya habido una gran publicaciones de textos en los diarios o medios especializados que hayan hablado de la aparición de nuevo de Buda. Ahora, la pregunta también que me hago es ¿por qué tú editas este libro ahora? Ajá. Sería otra pregunta para preguntarle a la editorial, que en algún momento se la haré, ¿viste? Porque también es un libro que yo normalmente he buscado tenerlo en la librería. El libro de Duras yo trato de tener todo lo que hay, ¿no? Normalmente. En una época había que tener el arrebato de Lowenstein, había que tenerlo. Un libro que era muy difícil de conseguir en una época, era el primero de Marguerite Duras, un dique contra el Pacífico. Ese sí que era difícil. De hecho, yo muy difícil. Digamos, la versión que tengo la compré en París, en francés, digamos. Mira, porque durante mucho tiempo la estaba buscando en castellano, hasta que un día dije no la encontré, dije bueno, cuando voy a buscarla. Claro. Que en realidad muchos, el amante de la China del Norte, en realidad casi todos son variaciones sobre un dique contra el Pacífico, digamos, ¿no? Efectivamente, y bueno, sí, es todo ella, porque como esta frase que te decía, todo lo que yo pienso está en mis libros.
Ahora hay que ponerse de todos los libros de ella, ¿no? Claro. Y seguirla, ¿no? Claro. Pero eso es, quería contarlo como un dato, ¿no? Esta Claro. cosa de la Margarita. Corcho, ¿y ha habido alguna novedad, digamos, en el campo de la bibliografía psi en este tiempo que haya aparecido? Solella, ¿no? No, de la bibliografía psicoanalítica, psicológica, digo, ¿ha aparecido alguna novedad en ese campo? Lo importante que yo sepa, no hay nada. Me salieron un nuevo texto de Miller, ¿viste? Con la traducción sobre una nueva texto de Lacan que publicó Paidós, ¿viste? Pero mucho más novedades en ese campo no hay. Te diría, hay mucho más novedades en el campo paralelo al psicoanálisis, ¿no? Ajá. En el campo de la... Por ejemplo... Lo de la autoayuda es una cosa que a mí ya también me tiene más que sorprendido todo lo que hay. Yo no es un material que yo domine objetivamente y honestamente no. Pero te digo, hay una cantidad de títulos que se consumen que a mí también hay. Y como me decía un editor, Rubén, esto es lo que se vende. Y mucho. Mucho. Ya te hago, en la próxima te voy a hacer una lista de los libros que más se venden. Ajá. Bueno, sería interesante, digamos, conocer cuáles son esos títulos de autoayuda, ¿no? O sea, que digamos, no lo vamos a leer seguramente, pero al menos tener un acercamiento a los títulos, ¿no? Claro, por lo menos vamos a leer el título. Quizás se sabe. Quizás el índice, ¿no? Quizás podamos dar, digamos... No, sí, está bien, ¿no? Bueno, ustedes algo... Irving Yalom. ¿O no? Irving. Sí, nada, no leyeron nunca. No. Bueno, yo creo que hay un material. El libro que el día que Nietzsche lloró, te digo que son libros para más que interesantes, ¿no? Que tienen un costado de divulgación filosófica, digamos. Exactamente, como divulgación y que yo creo que sí, para mucha gente le ha sido muy útil. Yo te digo que muchos terapeutas como... Corcho, ¿y qué público está comprando estos libros de autoayuda? Voy a tener un problema si lo digo. No, me van a pero tengo que decir. Escúchame, te está diciendo que es la clientela más importante. Entonces me van a decir ustedes, no. Claro. Sí. No, eso lo coloco porque también he estado en ese tema de haber estado ahí conduciendo, participando en una conducción de radio. Dice, no te da problema, de acá nadie nos escucha. Estamos ¿viste? nosotros tres solos, Corcho. Bueno, a ver, para serte sincero, es un libro muy buscado por mujeres, es de Yalom. Ajá. O sea, hay un público más femenino que accede a esta bibliografía de autoayuda. Sí, yo no sé si denominarlo este libro como autoayuda, no sé, me parece que va por otro lado, ¿viste? Es autoayuda consciente. Tiene una mirada, porque aparte te hace entrar al mundo en el día que Nietzsche lloró, porque si no, no todo el mundo va a estar leyendo Nietzsche, ¿no? Claro, Los Zaratustra, ¿no? O la Rubén. tragedia. Pero con eso entra, y fíjate que el otro libro sobre Spinoza, que él hace una historia muy extraña y que se ubica en los años previos a la asunción de Hitler, con un grupo ahí de hombres que están cerca de él, y hay un análisis de Spinoza con un nazi confeso que no entiende cómo Spinoza dice lo que dice, ¿no? Y lo lee. Es un libro interesante el de Yalom sobre Spinoza, más que interesante. Es ficción, ¿no? Es ficción, todo es ficción, ¿no? Algunos personajes del elenco de nazi lo pinta bien y muestra más cosas que son realidades, ¿no? Son realidades, ¿no? Rubén, los libros de Yalom, sí. Yo no los leí, pero tengo entendido que hay un poco de ficción, de erudición, sí, está bien, de este está uso bien. Que ya tiene unos cuantos años de los filósofos para vivir mejor la vida, ¿no? Como si fuese una filosofía
llevar a la vida cotidiana, algo sí, y entonces tiene todos esos condimentos que hacen atractivo ese tipo de lectura. Es más que un libro de autoayuda. Efectivamente, por eso yo ahí me quedo, digo, y no lo califico como de autoayuda. Pero entonces dejemos a Irving y vamos directo a los de autoayuda. ¿Qué público está comprando los de autoayuda propiamente dicho? Ya te dijo que no quiere... No sé, no, general, esto es general. No, es general. No son adolescentes, ¿eh? Mediana edad. Mediana edad. Bien. Sí. Y te tengo que ser sincero, no es lo que caracteriza la librería sobre libros, no es nuestro fuerte eso, ¿no? Lo sabemos muy bien. Pero bueno. te digo que mueve cantidades de títulos enormes y tiradas enormes, ¿eh? Bien. Sí. Bien. Es un tema interesante algún día que lo traten, ¿no? Que lo traten porque te digo, hay un consumo enorme de todo ese material, ¿no? Bueno, para la próxima. Podemos hacer un especial autoayuda. Sí. Pero habría que buscar una librería especializada en eso, te digo. ¿Y en Córdoba hay librerías especializadas en autoayuda? Sí, las librerías generales, las cadenas tienen todo eso. Sí, está. Las cadenas, te diría, tienen todo eso. Todo eso está ahí en la cadena. Están en vidriera. Todo. O sea, están en vidriera, están en todo. Sí, yo en la librería yo tengo, pero no tengo toda la cantidad que hay, pero te diría que de cada 20 novedades se consume por lo menos el 50% de esos títulos. Rubén, entonces serían librerías que no necesitarían libreros, las de autoayuda. Es una discusión interesante. Bueno, Rubén, mirá que te estoy por ir a visitar, dentro de poquito. Pero te estoy esperando. Bueno, el 6 de octubre voy a estar por ahí. Bueno, vas a estar justo que empezamos la Feria del Libro. Bueno, entonces vamos a hacer la cobertura de la Feria del Libro. Pero te perdes que el día 24 va a estar Camila Sosa Villada en la librería. Entonces había novedades. Bueno, ahora todo su paso, todo su tiempo y amorosamente. Bueno, entonces está la feria del libro que comienza el día 29-30 y se prolonga hasta el 11 de octubre. Justo, bueno. Y va a haber se vuelve al tema de las carpas, ¿viste? En Córdoba, y las librerías participan en algunas cosas que nosotros hacemos en la librería propiamente dicha, ¿no? Bueno, allí estaremos entonces. Bueno, Rubén, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias. El texto de hoy lo haya ayudado. Sí, muchísimas gracias, un placer como siempre, y bueno, te mandamos un fuerte abrazo y dentro de poquito nos estamos viendo allí en Rubén Libros. Sí. Perfecto, muy amable todos. Que tengan buenas noches todos. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y enseguida estamos con nuestra agenda teatral. Bueno, estamos de vuelta. Seguimos con el Rincón. Ponele, ¿no? Como se suele decir por ahí. Dos novedades. El sábado pasado tuve el gusto de ser invitado a la presentación de un libro que se titula Melancolía del cuerpo, lecturas psicoanalíticas sobre la anorexia y bulimia, con Augusto Farb como compilador, ¿sí? Valeria Miñán y otras colegas. Es un trabajo que recopila 20 años de experiencia en el Hospital Álvarez trabajando con anorexia y bulimia, con una perspectiva psicoanalítica, con todo lo que eso implica en una clínica donde el riesgo de vida muchas veces está bastante presente, ¿no? Un libro muy interesante porque si bien es un trabajo, como yo decía en la presentación, coral, se nota que también hay cuestiones solistas y que esa partitura la han escrito entre todas las autoras y el autor y compilador. Eso se presentó en un lugar de juramento al 4600,
La Cuerda Mecánica, se llama el lugar. La Cuerda Mecánica. ¿Y nos podés repetir el título del libro? Melancolía del cuerpo, lecturas psicoanalíticas sobre la clínica, o la palabra clínica quizás yo la agrego, anorexia y bulimia, ¿sí? Muy interesante porque más allá de algunas consideraciones epistemológicas, esto que decía Farb de la melancolía del cuerpo, como si fuese algo del orden de la psicosis, pero en el cuerpo, ¿no? Por diferentes cuestiones. El cuerpo melancolizado. Total, pero ahí hay una diferencia que ellos hacen entre la melancolización y la melancolía del cuerpo, ¿no? Que es un poquito, en este momento, difícil para mí establecerlo, pero yo te diría que hay un tema casi económico freudiano. ¿Tiene algún, te pregunto, ¿no? Sí. ¿Tiene algún borde con la hipocondría? No. Si bien sabemos que hay fenómenos corporales, la psicosis acá hablaría con una posición psicótica que se ve en el cuerpo, ¿no? Después es muy interesante porque también Farb habla de la bulimia como un dialecto de la anorexia, ¿no? También ahí hacen sus fundamentos, y en otra parte hay un capítulo donde es muy interesante porque plantean todas las características del inicio de la demanda, cómo es la demanda, quién demanda, la posición de la enferma, el lugar del síntoma, el momento de la demanda, qué representa esa enfermedad para la que ni siquiera a veces es consultante, y tiene una analogía muy cercana al tema de las adicciones, ¿no? A la problemática que nosotros nos enfrentamos muchas veces en la clínica de las adicciones. Sí, que se engloba en los términos de las problemáticas del consumo, ¿no? Sí, porque en realidad uno podría poner que esta clínica, junto con otras, estaría bajo el paraguas de la clínica de la no demanda. De la no demanda. Hay que construirla y hay que poner el cuerpo también de una manera peculiar. Ahora, hay una frase de Valeria Miñán que es muy interesante. Dice, si hay implicación, hay caso, ¿no? Donde la posición de aquel que está o aquella que está atravesado por el significante de psicoanálisis puede llegar a hacer la diferencia. Así que fue una presentación... No hay caso sin implicación. Exactamente. Y en este caso aún más, porque, como decía Winnicott, ¿viste? Hay que pensar con qué alcanza para empezar, más allá de pedir todos los requisitos para que un tratamiento sea posible. Así que fue una presentación de este libro muy interesante, con una asistencia de unas 80 personas. Realmente fue una experiencia muy grata y es un libro muy recomendable, y no hay tanta bibliografía de nuestro palo psicoanalítico sobre estos temas, con experiencia clínica de muchos años institucional, ¿no? Que eso le da una vuelta de tuerca. Así que ahí tenemos uno de los libros de lo que podemos hablar. Y usted quería comentar sobre otro libro también. Sí, este todavía no se presentó, ¿no? Pero el viernes pasado el autor de este libro me pidió que grabemos un Zoom de promoción que saldrá en breve por las salas de las provincias. El libro, las mejores salas. Las que estén a mano, ¿no? El libro se va a presentar creo que el 22 de octubre en la Universidad del Salvador a las 10 de la mañana, creo que es un viernes. ¿Título? El título del libro es de una persona que hemos traído este año, García Dupont, Eduardo García Dupont. Exactamente. Es un libro voluminoso, tiene 400 páginas largas, con solapita, y se llama De la perversión. No, su francés de Apache yo no lo tengo, discúlpeme. De la perversión a la creatividad, caminos posibles, ¿no? Es un libro que trata sobre una serie de seminarios y de conversaciones con analistas sobre un tema sumamente complejo, y lo que hay que decir, no hay mucha clínica. Esa es la realidad, ¿no? Entonces hay mesas redondas donde participan notables conocidos como Osvaldo Rodríguez, nuestro amigo el Sensei, Oscar Lamorgia y otros tantos, ¿no? Tuve el gusto de hacer el prólogo, ¿no? Me invito. El prólogo
y el capítulo que escribí para este libro tienen ya como 6 o 7 años, o sea, es un libro que se viene cocinando hace mucho tiempo. Prólogo y capítulo, así que usted ha tenido, una participación destacada. Sí, hay otros que también se han destacado en sus charlas y en sus mesas redondas. De hecho, nombro a uno de ellos en el prólogo porque dice algo que me interesa. Así que bueno, este libro completa la trilogía de las estructuras que ha hecho García Dupont y lo ha publicado en la editorial que no sé si vos conoces, Letra Viva. Me suena conocida. ¿Te sí. suena? Bueno. Así que bueno, este es un nuevo libro que acaba de salir y que en breve va a ser presentado a la sociedad, creo que más de una vez, como suele suceder ahora con las presentaciones. Sí, bueno, es que quedaron las presentaciones, quedaron un poco en espera, así que... Bueno, ahora sí, les propongo, vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta estamos con nuestra agenda teatral. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Buenas noches, queridos oyentes de Pulsión de Radio. Aquí Clotilde para brindarles la agenda teatral de hoy. Lamentablemente no puedo estar en el estudio con mis compañeros, así que aquí van algunas recomendaciones a la distancia. Bueno, empiezo por una propuesta federal, en este caso en la provincia de Chaco, en donde se está desarrollando la Fiesta Nacional del Teatro número 36, que va a tener lugar del 29 de septiembre al 6 de octubre. Va a tener base más que nada en la ciudad de Resistencia, pero alcanza también a través de otras funciones y otras actividades más de 30 localidades de todo el noreste argentino. Por si alguno de nuestros oyentes está por allá o piensa ir para allá o de repente le dan ganas de ir para allá a disfrutar de la Fiesta Nacional del Teatro. Es un evento organizado por el Instituto Nacional del Teatro en cogestión con el gobierno de la provincia del Chaco y de su Instituto de Cultura. Van a haber más de 250 funciones en 40 salas distintas o en espacios no convencionales. Pueden ingresar a la página web del INT para consultar cuáles son las obras que se presentan, porque realmente son muchísimas y vienen de todas las provincias del país: Formosa, Corrientes, Catamarca, Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero, Entre Ríos, Tucumán, etcétera, etcétera. Voy a mencionar, y perdón por el porteñocentrismo, pero estoy asumiendo que la mayoría de nuestros oyentes son de Cava y Gran Buenos Aires. No sé por qué, lo estoy asumiendo arbitrariamente. Entonces voy a mencionar las obras que son de Cava, que viajan a Chaco, en caso de que a alguno le resuene. Viajan Ana y Wiwi, Ojo de Pombero y una obra llamada Sueño, de Cava. Por otra parte, además de las obras seleccionadas para participar de este evento, hay obras invitadas que se están presentando, que son Silencio Ficticio, de Santa Cruz, Gurka, de Mar del Plata, Humo de Guerra, del Chaco, que son 3 obras ganadoras del concurso nacional Malvinas, Memoria y Soberanía. Asimismo, también se presentan las obras Trópico del Plata, de Cava, Fantasmática, de San Juan, Deshojados, de Córdoba y Retrato de Josefina Pla, de Paraguay. También hay previstas otras actividades y talleres en este evento. Va a haber un taller de montaje, un taller de estéticas de la diversidad en las artes escénicas, la presentación del Observatorio de Género del INT y el foro Puente, Descolonización, Escena Expandida. El taller de montaje que mencionaba es en el marco de un homenaje, un reconocimiento a la Escuela Internacional de Teatro de América Latina y el Caribe, y el taller se titula Serán otras historias, una visita a Osvaldo Dragún desde el presente,
usando como texto de base la obra Historias para ser contadas. También va a haber un taller de experimentación con objetos personales, coordinado por Federico León, bajo la forma de un proceso que va a conjugar la actuación, la escritura y la dirección, indagando acerca de las posibilidades de construir ficción sirviéndose de elementos de la realidad. Esto va a ser proponiendo a los participantes traer historias y objetos personales. Por otra parte, también la editorial del INT, en el marco de los festejos por sus primeros 20 años, va a estar presentando 3 libros, los cuales son Éxodo, ensayo sobre la masculinidad, de Federico Poleri, Teatraria, de Susi Schock, y Sembrar aconteceres, ideas, eficacias, belleza, apuntes sobre dirección escénica, de Fabián Castellani. Así que, si andan por Chaco, les recomiendo especialmente pasarse por la Fiesta Nacional del Teatro del 29 de septiembre al 6 de octubre. Paso ahora a otro evento organizado también por el INT que está teniendo lugar en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Argentina Florece Teatral, hasta el 30 de septiembre, así que todavía queda una semana para disfrutar de obras que se dan gratuitamente. Este es un ciclo, Argentina Florece Teatral, del Ministerio de Cultura de Nación, que se realiza a través de la Secretaría de Gestión Cultural y de el Instituto Nacional del Teatro, y es el segundo año que se hace. En la ciudad de Buenos Aires, porque quiero decir, también se hace en otras provincias, en este momento se está realizando en Buenos Aires y abarca 89 grupos que realizan 137 funciones gratuitas durante 14 días corridos en 65 teatros independientes, 24 escuelas y espacios alternativos del sur de la ciudad. Todos los espectáculos se programan en diferentes días y diferentes horarios y se pueden reservar las entradas a través de Alternativa Teatral. ¿Cuál es la razón de ser de este ciclo de Argentina Florece, que, como decía, en este caso, en este momento se está realizando en Buenos Aires, pero que se realiza en diferentes provincias? Por ejemplo, en breve también va a tener lugar en Mendoza. Se propone abarcar la mayor cantidad de municipios, comunas y localidades de toda la Argentina, con la programación de funciones de teatro en cada lugar. La meta final es realizar funciones a lo ancho y a lo largo de todo el territorio nacional durante el último trimestre del año. El propósito central es generar políticas activas que acompañen el proceso de reapertura o de reanudación de las actividades teatrales que han sido afectadas por las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria. Y con eso comprendemos mejor el nombre del evento, Argentina Florece, ¿no? Como volver a nacer, volver a la actividad teatral después de tanto encierro. En el marco de este ciclo voy a mencionar, imposible mencionar todas las obras que se presentan porque realmente son un montón, y les recomiendo que vayan a la página del INT también, o que googleen Argentina Florece y ahí van a ver toda la programación, pero les recomiendo algunas obras que van a estar en cartel este fin de semana. Empiezo por Todo bien, ritual para una payasa sola. ¿Cuánto dura un duelo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se sale? ¿Se sale? Todo esto se pregunta Caduca mientras lucha por recobrar el sentido de su propia existencia. Todo le cuesta soltar, le cuesta levantarse, le cuesta el mundo. Llega hasta la puerta y vuelve a caer. Lo intenta una y otra vez, atrapada en un torbellino de emociones. Como en una montaña rusa, cuanto más sube, más grandes son la caída y el abismo de seguir adelante. Pero, ¿hacia dónde? Esta es una obra de clown actuada por Flor Orce, con la dramaturgia y dirección de Flor Orce y Florencia Patiño. Esta obra se va a presentar mañana sábado a las 18 horas
en el Teatro La Carpintería, que queda en Jean Jaurès al 800. Pueden reservar las entradas por alternativa teatral, como decíamos antes. Luego les recomiendo otra obra llamada Té para Té, una obra que se originó en pandemia, una obra de danza aérea, que representa un momento de profunda transformación. Los intérpretes de esta obra, que son Mauro Dan y Lynx Tironi, fueron atravesados de diferentes modos por la pandemia de COVID, de maneras relacionadas con el género, con el duelo y con la identidad. Entonces, el trabajo coreográfico en casi todos los momentos tiene que ver con la relación de dos, y la música, que en este caso se propone como un tránsito que parte del amor idílico entre un hombre y una mujer, que corresponde a un ideal de otra época, y que se interpela y se transforma por la diversidad de los vínculos y de los cuerpos. Sí. Esta obra es dirigida y coreografiada por Brenda Angiel y, como decía, interpretada por Mauro Dan y Lynx Tironi. Y va a tener lugar también mañana sábado a las 21 horas, así que por si quieren hacer doblete pueden ir a ver las dos obras que les acabo de mencionar mañana. En este caso es en Aérea Teatro, que queda en Bartolomé Mitre 4272. Y por último de este ciclo les recomiendo la obra Suyay. Les voy a leer la sinopsis de esta obra. Gringuita espera a Suyay en el establo a la hora de la siesta. Hoy ya no es como ayer. Los días de Suyay no son los mismos desde que cambiaron algunas cosas en su cuerpo y en su hogar. Gringuita espera, la siesta avanza y el calor también. Esta obra tiene dramaturgia y dirección de Pilar Ruiz y actúa Agustina Groba. La obra se va a presentar en el marco de este ciclo, como decíamos, este domingo a las 6 de la tarde en Espacio Polonia, que queda en Fitzroy 1477, y como les decía antes, pueden reservar sus entradas a través de Alternativa Teatral. Antes de despedirme, también quisiera invitarles a los oyentes, a quienes quieran venir, a un evento organizado por la Asociación Civil Marea, Género, Artes y Humanidades, de la cual formo parte, a un evento que organizamos el sábado 1 de octubre a las 15 horas. Este evento tiene por objetivo presentar un proyecto que estamos llevando a cabo desde la asociación llamado Un Demócrata. ¿Qué es un demócrata? En el inicio, Un Demócrata es una obra teatral de una dramaturga francesa llamada Julie Timmerman, que fue traducida al español por Amaya Lainez, compañera de la Asociación Civil y también compañera de Pulsión de Radio. Es un documento teatral sobre Edward Bernays, que fue un precursor en las técnicas de manipulación de masas. No les digo mucho más sobre la obra, les dejo el suspenso, ya que la semana que viene vamos a estar contándoles más también, y también pueden ver información sobre el proyecto en nuestra página web, mareageneroyartes.org. Pero bueno, ¿qué hemos hecho con esta obra? Hemos hecho una publicación, un libro que contiene la obra teatral, el texto dramático, que contiene 4 artículos de investigadores e investigadoras en diversas áreas: periodismo y comunicación, psicoanálisis y filosofía de la pedagogía y feminismo. Entonces son 4 artículos que dialogan con la obra y que ofrecen claves de lectura. Y contiene también un dossier pedagógico pensado para el uso de este material como material didáctico en instituciones educativas y culturales, con una clara orientación a trabajar con los lineamientos de la ESI. Entonces, en este proyecto, en este evento, mejor dicho, vamos a presentar esta publicación, compartir los diferentes aspectos del proyecto, el proceso de creación, la incorporación de la perspectiva feminista, y también presentar
la otra pata del proyecto que está en curso, que es la producción de una ficción radiofónica que estará saliendo el año que viene, que va a venir a completar ese proyecto. Entonces, en esta presentación, bueno, vamos a estar nosotras, las compañeras de la Asociación Civil Marea, que soy yo, Amaya Lainez y Mara Mallorquín Saer. Vamos a contar con la participación del actor Daniel Bellino y las autoras de los textos críticos. Una de ellas es Mara, que ya la mencioné, y otra es Natalia Cantarelli. También vamos a contar con la participación desde París de la dramaturga Julie Timmerman. Y bueno, y por último vamos a proponer un brindis y un momento de conversación, y también estará la posibilidad de adquirir este libro. Entonces, bueno, con mucho gusto los invitamos a este evento, que es el sábado 1 de octubre a las 15 horas en la Administración del Fuego, un espacio que queda en Villa Fañe 584, en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Se puede reservar para venir. Es un evento completamente gratuito, pero sí es necesaria la reserva por un tema de capacidad de la sala. Eso lo puedes hacer a nuestro mail, que es marea.gah, por género, artes y humanidades, @gmail.com. Y si quieren más información o cualquier cosa, pueden mirar nuestra web, mareagéneroyartes.org, en donde está la información del evento y está la posibilidad de contactarnos por cualquier consulta. Y también está la posibilidad de adquirir las publicaciones que hemos realizado. Así que con esto me despido, les deseo muy buenas noches y muchísimas gracias por la escucha y por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Clo, y ya el próximo viernes vamos a contar con la participación de Amaya Lainez, haciendo el anuncio y contándonos algunas cositas más sobre esta publicación que se va a presentar entonces el 1 de octubre. Y bueno, saben que tenemos un ganador de las entradas para poder ir mañana a presenciar la obra teatral que estuvimos presentando en el programa anterior. Recuérdenos cuál es la obra teatral. No se lo tome como algo personal. Me encantaría que gustes de mí. Y estuvimos... no me deje afuera. Bueno, a usted también me encantaría que guste de mí. Estuvo la semana pasada Luciana Mastromauro, la directora de la obra. Yo estuve el viernes pasado fui a ver la obra el sábado fui a ver esa obra que no les voy a decir el título. Vayan a verla, realmente es de lo más desopilante, divertida, impecable actuación. Y bueno, en fin. Y vamos a decir al ganador. Claro. Bueno, el ganador, chachán, es Víctor Pane. Víctor Pane se ha ganado 2 entradas para la función de mañana a las 21 horas en el Beckett, en Guardia Vieja, entre Billinghurst y Sánchez de Bustamante. 21 horas. Se van a poner en contacto con usted, Víctor Pane, nuestra querida columnista de la agenda cultural, Daniela Pesclain, a través del Instagram de Pulsión de Radio. Bien. ¿Será hasta el próximo viernes, Gabriel Pulice? Tenemos un programa desde México el próximo viernes. Sí, ¿quién estará con nosotros? Manuel Hernández. ¿Quiere contarnos un poquito? Un anticipo, un adelanto de quién es nuestro invitado. Es uno de los psicoanalistas más importantes de México. Fue en su momento director de la École Lacanienne de Psicanálisis, no de México, sino de toda la escuela.
Bueno, actualmente ya no pertenece más a esa escuela, pero bueno, nos va a venir a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con el análisis de Lacan. Bien, bueno, Luis Di Santo. Bueno, vamos despidiendo este programa 30/50, redondito, ¿no? Así que bueno, buen fin de semana a todo el mundo. Sí, ¿no? y nos encontramos el próximo viernes aquí en Pulsión de Radio.